Siguiendo con el curso de cardiología, vamos a hablar un poco acerca de los métodos y exámenes complementarios de usar en cardiología. Es importante que nosotros recordemos que dentro de los métodos que se usan en cardiología, un examen importantísimo es la lectura de electrocardiograma. Si nosotros tenemos en cuenta la lectura de electrocardiograma, nos va a ir muy bien el examen. Cada año están viniendo más preguntas seguidas de lo que es lectura de electrocardiograma. Lo que deseo es dejar en claro algunos temas importantes, sobre todo lo que vendría a ser la lectura normal del mismo. Para poder entender el EKG es importante recordar las bases, las generalidades que habíamos conversado. Dijimos bien claro que el sistema de conducción es un sistema jerárquico del nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y básicamente las fibras de Purkinje. Desde arriba para abajo, la frecuencia de descarga es mayor en el nodo sinusal y va bajando la frecuencia de descarga hasta las fibras de Purkinje. Es importante saber que cuando alguien falla arriba, el que está abajo va a tomar el mando. Es mismo sistema militar. Y cuando haya alguna alteración eléctrica rítmica, pueden haber algunos ritmos famosos que son los ritmos de escape. El corazón busca que alguien mantenga el ritmo o la frecuencia y pueden salir esos ritmos de escape. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Acá pueden observar ustedes la frecuencia de descarga, que es distinta a diferentes niveles. Y eso es importante porque ahí va a trascender mucho quién es el ritmo que está generalmente mandando, y vamos a ver si este ritmo, al ser sinusal, tiene algunas características en el EKG que uno puede escribir. Cuando estudiamos la parte de la mecánica eléctrica, tenemos que entender que la mecánica eléctrica va a derivar en un movimiento, en una contracción, que termina pues dando lo que vendría a ser la parte hemodinámica del corazón. La contracción, la relajación, tiene que ver con el trabajo de sístole y diástole, y eso se ve en el electrocardiograma. El electrocardiograma normal nos permite entender muchas patologías. Cuando uno dice, quiero estudiar el EKG, ¿en qué patologías es más importante el EKG? Uno tiene que recordar que el EKG es importante en patologías propiamente eléctricas, o sea, en el estudio de arritmias. Va a ser muy importante el electrocardiograma. Más adelante, como otro método alternativo, es el Holter, que nos permite estudiar mejor las arritmias. Y luego vamos a ver que permite estudiar lo que vendría a ser isquemia. O sea, el EKG permite estudiar alteraciones eléctricas y alteraciones isquémicas. Cuando te digan a ti hipertrofia, dilataciones, cambios de volumetría, todo lo demás lo estudia mejor el ecocardio, más adelante la resonancia cardíaca, más adelante el angiotensión coronario, más adelante el cateterismo cardíaco. O sea, todo lo demás. Es verdad que el EKG puede leer alteraciones electrolíticas, nadie lo niega. Es verdad que el EKG puede leer intoxicaciones farmacológicas, nadie lo niega. Hasta alteraciones diastólicas por hipertensión arterial, incluso hasta signos indirectos de ACV, hasta eso puede leer. Pero en dos cosas el EKG es trascendental y como que tiene una preponderancia mayor que otros exámenes diagnósticos. Y esos son las arritmias y las isquemias. Y eso es lo que les van a preguntar, y eso es lo que como médicos, como futuros R1, ustedes tienen que manejar y saber. ¿Ok, doctores? Es muy importante. Bueno, los dispositivos de electrocardiograma ustedes los conocen, hay de todos los modelos, de todos los tipos, de todos los colores. Importante saber la velocidad de impresión. Sí, la velocidad de impresión es una velocidad estandarizada que ustedes van a ver generalmente la forma de cómo se va imprimiendo la hoja a la velocidad de 25 milímetros por segundo. Recuerden que cada pequeño cuadradito del EKG es un milímetro. Y recuerden también que el EKG tiene justamente esas hojas especiales donde tienen dos tipos de cuadrados, los cuadrados grandes y los cuadrados pequeños. Un cuadrado grande contiene en promedio 25 cuadrados pequeños, 5 por lado. Es importante saber que estos cuadrados pequeños van a tener una vectorización distinta cuando están en horizontal que cuando están en vertical. Cuando están en horizontal lo que estudiamos es tiempo, ¿ok? Y un cuadradito pequeño va a equivaler a 0.04 segundos. En cambio, un cuadradito para arriba, una vectorización vertical, habla más que todo del voltaje. Por lo tanto, vamos a tener nosotros que cada cuadradito en promedio va a ser 0.1 milivoltio, en promedio.
Entonces, 0.04 segundos y 0.1 milivoltio. Un cuadradito para horizontal y un cuadradito para vertical. De tal manera que con eso podemos saber cuánto es el voltaje de cada onda, qué representa cada onda, cuánto es el tiempo de duración de cada onda, cuánto representa la normalidad de duración de una onda, y si saliera de los rangos que están establecidos como norma general, hablaremos de que hay alguna alteración parecida o que se pueda presentar. Entonces, para cerrar nuevamente el dato, importante cómo se van a presentar en tiempo y en voltaje. ¿Okay? Eso es una cosa muy básica. Las ondas que se van a presentar tienen una polaridad. La polaridad puede ser, cuando vean una onda que tiende a ir hacia arriba, van a hablar de que hay una polaridad positiva. Cuando hay una onda que tiende a ir hacia abajo, van a hablar de una polaridad negativa. Si ustedes hicieran, por ejemplo, tuvieran una polaridad positiva, imaginemos acá, tiene más 5 cuadraditos, y acá hay una polaridad negativa, imaginemos que hay 6. Y si dijéramos cuál es la diferencial, diríamos 5 menos 6 menos 1. O sea, la diferencial es negativo menos 1, negativo. Por lo tanto, eso va a ocurrir cuando hagamos eje simplificado. En el estudio del eje simplificado vamos a necesitar entender lo que son las diferencias de polaridades. Otro concepto importante es la amplitud. La amplitud de una onda es muy importante. Hay ondas que, vamos a las famosas T picudas, que le van a preguntar en hipercalemia. Cuando el potasio está elevado, la T picuda. Entonces ahí van a ver la amplitud de cuándo más está yendo la onda T, cuánto más ha crecido para decir que es una onda T patológica. Eso también le van a preguntar. La duración. La duración va a trabajar con la parte horizontal. Vamos a ver cuánto es la duración, no solamente de cada onda, sino también de cada segmento. Y ustedes saben que la suma de ondas con segmentos son intervalos. La duración de los intervalos nos puede hablar de algunas patologías o predisposición a algunas patologías, también hay que recordar. La forma de algunas, por ejemplo, puede ser una onda simple, monofásica, o puede ser una onda que tenga dos partes, bifásica. Hay ondas trifásicas. Entonces, vamos a ver nosotros que sea mono o di o fi, entonces vamos a ver que cada una de ellas va a tener una alteración en algunas enfermedades. Cuando hay bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, van a ver las morfologías muy típicas que se van a presentar en uno u otro lado. Es muy interesante saber cómo se presenta la forma, y según solo viendo la forma ya más o menos podemos saber de qué enfermedad estamos hablando. Cuando queremos hablar de los componentes del EKG, entonces vamos a hablar de que hay un componente que es una onda P que vendría a ser la primera onda del electrocardiograma. La onda P nos habla de la despolarización auricular. Si ustedes analizan bien, la despolarización auricular es así: primero la aurícula derecha y luego la izquierda, pero en el caso de es tan rápido en la despolarización que se ve como una onda única. Cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, ustedes por ejemplo tienden a ver la onda más avanzada, más crecida, porque la onda derecha trata que un poco que se la come a la onda izquierda. En cambio, cuando ustedes vean crecimiento aurícula izquierda, van a ver esto. Van a ver que hay un crecimiento de la onda izquierda, y por el crecimiento de la onda izquierda hay una separación de la onda derecha, ¿no? Entonces, como una P mitral le dicen, que es un crecimiento auricular izquierdo. Entonces, normalmente en el EKG no se ven esos dos, se ve como por lo rápido que se hace, se ve una onda P única, que nos habla de la despolarización auricular. ¿Ok? Importantísimo. El complejo QRS nos habla de la despolarización ventricular. El complejo QRS, van a observar ustedes que no en todas las derivaciones se presenta la Q. ¿Ok? La onda Q no se presenta en todas las derivaciones. Vamos a ver que hay ondas Q patológicas y algunas Q fisiológicas. Por ejemplo, se presenta más en derivaciones de 1, ABL, B5, B6 como normales, ¿no? En cualquier EKG. Pero las ondas Q patológicas, cuando son muy anchas sobre todo, más de un cuadradito, o cuando tengan una profundidad mayor que un tercio de la onda R que le continúa, imaginemos que esta onda R mide 7 cuadraditos, y si esto es mayor de un tercio de 7 será, ponle 2.5, y si la profundidad es más de 2.5, diremos que hay una onda Q patológica por profundidad, y aparte por ancho, que es más de un cuadradito. Bueno, y aparte de eso también tienen que ver que las ondas Q en caras sincrónicas, ¿no? Como vimos, por ejemplo, si está en 2, 3 ABF, estás hablando de cara inferior, y hay onda Q patológica en cara inferior, puede ser que tenga
una cicatriz de un antiguo infarto. Entonces así poco a poco van interpretando cuáles son las ondas Q patológicas. Pero el QRS en general habla de la despolarización ventricular. Aparte de eso, cuando hay complejo QRS, también mientras se está dando la despolarización ventricular, sincrónicamente no se puede observar en el electrocardiograma, se está dando la repolarización auricular, que también quiero que lo tengan presente. En cambio, la onda T sí dibuja lo que vendría a ser la repolarización ventricular. La única que no se dibuja es la repolarización auricular, que se supone está ocurriendo sincrónicamente mientras está ocurriendo la despolarización ventricular, que vendría a ser en el momento del QRS. Entre las ondas van a haber algunos tramos, segmentos que los van a separar, ¿no? Que los segmentos, por ejemplo, el primero importante, hablamos del segmento PQ o PR. Entre la onda P y el QRS hay un segmento. Este segmento le llaman el segmento PQ o el segmento PR. Ya tienen igual esos nombres. Entonces este segmento PR generalmente nos va a hablar de un estado. Se despolarizó la aurícula en la onda P y luego como que hay un estado, ¿no? Pasa por el nodo auriculoventricular y luego viene el QRS, ¿no es cierto? Entonces mediante en este estado, tranquilo, hay como un trabajo nodal, ¿no? Y hay otro segmento, que es el más importante de todos, el segmento ST. El segmento ST es el otro importante. El segmento ST nos habla de que no hay actividad eléctrica en el corazón. Por lo tanto, cuando el ST está elevado, quiere decir de que la arteria que irriga ese músculo está totalmente tapada, ocluida totalmente. Cuando el ST se eleva, nos está hablando de que la arteria que irriga está completamente ocluida, o sea, hay que abrirla por dos motivos, por angioplastía o por fibrinólisis. En cambio, cuando la ST está disminuida, nos habla de que la arteria está casi ocluida, pero todavía hay flujo. Por eso que cuando está disminuido el ST, no podemos decir que solamente es angina inestable. Puede ser una angina inestable versus un infarto tipo ST no elevado. En cambio, cuando está elevado el ST, hablamos de que hay un infarto ST elevado. En el infarto ST elevado, las guías lo dividen en infarto ST elevado o ST no elevado. Tratamiento del ST elevado, angioplastía o fibrinólisis. ¿Ok? Abrimos el vaso con cateterismo con un balón o fibrinolizamos con alteplase. Antiguamente estreptoquinasa. En cambio, cuando el ST no está elevado, como se comporta igualito que una angina inestable, el tratamiento no es angioplastía ni fibrinólisis, sino es anticoagulación. Solo anticoagulación, luego se le toma una foto en 24 horas para ver el cateterismo, ver las coronarias y según haya lesiones críticas se va a tratar cada una de ellas. Entonces esa es la forma de trabajo. Entonces la suma de una onda con un segmento deriva en un intervalo. Los intervalos más importantes, el intervalo PQ y el intervalo OPR, intervalo PQ o intervalo PR, que vendría a ser este intervalo de acá, que es la suma de la onda más el segmento, y el intervalo QT, que es desde acá hasta acá. Entonces, cuando los intervalos PQ o PR están cortos, nos hablamos de síndromes de preexcitación. ¿Okay? Cuando están alargados hay algún tipo de bloqueo, porque como el PR es el nodo, si está bloqueado está más alargado. Y el QT, tener cuidado cuando hay QT largo, ya que los intervalos QT largo predisponen a muerte súbita. Muchos pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva tienden a hacer QT largo y por eso tienden a morir súbitamente. ¿Cuántos fármacos harán QT largo? Tenemos hasta la misma eritromicina, el omeprazol que tanto se usa, termina siendo QT largo. La miodarona, que es el antiarrítmico amigo de todos, también hace QT largo. Entonces como que acá un poquito que estás teniendo el enfoque de lo que vendría a ser EKG para nociones básicas. Cuando quieres hablar de cada zona, como te he explicado, acá la estás observando, la suma de ondas con la suma de segmentos te van a dar intervalos. Importante no memorizarse cada vector porque son 12 derivaciones que permiten estudiar mejor el electrocardiograma. En algunos lados te van a preguntar un famoso punto J. El famoso punto J se encuentra acá, justo al inicio del ST. ¿Okay?
el famoso punto J. Y a veces van a hablar, cuando estudiamos en patología de ST, de concavidad o convexidad. Entonces, para diferenciar el infarto tiende a ser más convexo y la pericarditis tiende a ser más cóncava, por lo cual es una forma de diferencia. Es importante la morfología, ver la isoelectricidad, o sea, que esté totalmente horizontal, que todos estén en el mismo plano, observar esos pequeños detalles, ¿no? Seguimos viendo la diferencia de presentación de las ondas con los intervalos y lo que vendría a ser los segmentos para poder diferenciar cada uno cuál es el segmento más importante, ¿no? El segmento ST, que lo vuelvo a remarcar, es el segmento madre en lo que vendría a ser los ICAS, los síndromes isquémicos coronarios agudos, ya que incluso lo primero que nosotros vemos cuando hay un problema coronario, ¿qué cosa es? Vemos primero los procesos de isquemia. Los procesos de isquemia primero se ven en la onda T. Luego vemos nosotros la lesión. Y la lesión lo vemos más en donde lo que vendría a ser el ST. Y luego al final hay la necrosis. Que la necrosis ocurre más, la aparición de ondas Q, cuando ya hay más de 9 horas con infarto, pregunta de examen, y ya aparecen las ondas Q. Por eso es que nosotros vemos ello. Si tú te acuerdas del corazón, el corazón, cuando te expliqué yo, tenía una irrigación que viene de arriba hacia adentro, ¿no? En cambio, la parte eléctrica, esta es la parte de la irrigación. En cambio, por ejemplo, cuando dijimos que la parte eléctrica venía de adentro hacia afuera. Eso es muy importante, porque la irrigación, al venir de afuera hacia adentro, quiere decir que comienza por las arterias epicárdicas y luego comienza a ingresar hacia el miocardio y luego el endocardio. ¿Ok? Entonces, cuando te hablen de estos conceptos, te van a hablar de dos tipos de isquemia. Van a hablarte de una isquemia epicárdica o una isquemia endocárdica. La onda T y el segmento ST, ¿cómo están? Generalmente se dice que la onda T es mentirosa. Mentirosa. En cambio, el ST se dice que es sincero. ¿Por qué le digo eso? Porque te van a preguntar y te va a entrar dudas a la hora del examen. Cuando hablas de epicardio suena que va hacia arriba, ¿no? Suena que va hacia arriba, epicardio. Entonces, como es hacia arriba, la onda T es mentirosa, ella no va hacia arriba, ella va hacia abajo. Entonces se invierte la onda T. Como el ST es sincero, cuando es epicardio quiere decir que sube, hace un ST elevado. En cambio, en el endocardio es al revés. La onda T, como es mentirosa, endocardio va para abajo, entonces la onda T se va para arriba porque es mentirosa, va a lo contrario. En cambio, el ST, que es sincero, como es endocardio va para abajo, el ST sincero va para abajo. Entonces, en la isquemia aparecen alteraciones de la onda T, en la lesión en el ST. Y de tal manera que tú vas a poder definir, según cómo se te presente, una isquemia, si es epicárdica o endocárdica. Va a ser muy importante para poder definir. La derivación del EKG, cuando quieres ver el corazón tiene 12 formas de verlas. La forma de derivaciones, tenemos 3 derivaciones estándares bipolares, que son las derivaciones de D1, D2 y D3. Tenemos 3 derivaciones amplificadas, ABR, ABL, ABF, y tenemos 6 derivaciones precordiales unipolares de B1 a B6. Cada uno es una vista del corazón del lado izquierdo. Las amplificaciones del ABR, del ABL y el ABF, según cómo se presenten. Miren por favor los vectores, la vectorización es muy importante. Han preguntado en qué brazo está la polaridad positiva o negativa, en qué lado de la pierna está la positiva o la negativa, eso hay que recordarlo. Tenemos la derivación de 1, tenemos la derivación de 1 va entonces de negativo a positivo, esa es la forma de la flecha que van a observar ustedes. Tiene electrodo en derivación de 2, igualmente. ¿Ok? La derivación de 2 y tenemos además la derivación de 3 igual.
De tal manera que si armáramos en un triángulo la derivación de 1, la derivación de 2 y la derivación de 3, vamos a tener un triángulo el cual nos va a permitir trabajar mucha vectorización, y por ello, al formar este triángulo famoso de este señor Einthoven, va a permitir poder tener las tres derivaciones, tres vistas del corazón. Pero tres vistas son insuficientes porque vamos a poder ver solamente algunas caras con tres vistas. Necesitamos más vistas del corazón para poderle ver desde más ángulos. Entonces tenemos que tener más derivadas. ¿Ok? Estas derivadas son muy inconclusas para poder tener unas conclusiones claras. Entonces vamos a llevarlo a un sistema exoaxial. En el sistema de amplificación vamos a poner derivaciones unipolares que potencian de tal manera que sale el ABR, de tal manera que sale el ABF y de tal manera que el ABL, perdón, y el ABF. Entonces en el sistema ya vamos llenando nuestro sistema de vectorización. Vamos a observar nosotros que a diferencia en trigonometría, acá vemos el 0 grados y acá tenemos el más 90, ¿no? Más 90. Para este lado es negativo, muchachos, para este lado es negativo, ¿ok? Entonces recuerden estos datos porque a veces se confunden por el eje cardíaco a la hora de hallarlo. Ya teniendo el sistema de vectorización de D1, D2, D3, ABL, ABF, podemos saber los signos y la polarización de cada uno de ellos, ¿ok? Con mayor tranquilidad. Acá tendremos nosotros que la derivada, por ejemplo, un ejemplo de colocar los signos, vamos a ver nosotros que las derivadas en D3, por ejemplo, ¿cómo son? La derivada acá de 3 está con la flechita para abajo, por ejemplo acá es positivo la derivada de 3, pero podría ser que el eje esté para este lado, entonces acá al estar en la colita es negativo, ¿ok? Y en la cabeza es positivo. Entonces igualmente ocurre con las demás derivadas cuando veamos el problema de signos, cuando hallemos el eje. Acá yo, una forma de recordar cuando por ejemplo, cuando inicié yo mi práctica de cálculo en eje, la forma de, siempre armaba todo este cuadrito de vectorización, no me lo memoricé, jamás me lo memoricé, traté un poco de relacionar un poco las variables y al final terminé que había una relación, porque observen, D1, comiencen con D1, que es el horizontal, y luego comiencen en el orden de lo demás, miren, de D1 se salta a ABR, de D1 se salta a ABR, ¿quién sigue? En orden, después del 1 sigue el 2, derivada de 2, ABR se saltaba al ABF, luego ¿quién sigue? Derivada de 3, y el que sobraba era ABL, y luego dividía 30 grados cada uno, 30K, 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 de tal manera que tienes los 90 grados del eje clásico, y aparte vas a ver que el lugar más horizontal es D1 y el más vertical es ABF, de tal manera que puedes hallar con más tranquilidad las coordenadas del eje. Derivada de 1, de 2, de 3, ABR, ABF, ABL. De esta manera nos va a hallar muchísimo saber, por ejemplo, que entre D1 y ABF hay 90 grados, ¿no es cierto? Entre ABR, si observas, y D3 hay 90 grados. Si entre D2 y ABL también hay 90 grados. Entonces hay una forma de relacionarlos. Hay una forma de colocar, por ejemplo, D1, D2, D3, de tal manera que tú ya vas un poquito relacionándolo. ¿Cuánto va a ser la diferencia de uno u otro? D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ABR, ABL, ABF. Para poder hallar algún tipo de relación de uno y otro. En la relación que vamos a ver en eje va a ser de 90 grados para poder relacionar uno con otro según los grados. Ahorita cuando tengamos la práctica de eje vamos a tenerlo un poquito más claro. El eje del corazón es un eje que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. De tal manera de que
el eje cuando se ve alterado va a ser en el electrocardiograma la alteración más importante que vayamos a encontrar. Entonces, la forma de hallar clásica de los ángulos va a ser esta. Como tienen 90 grados de 1 con ABF, de 3 con ABR, de 2 con ABL, en 90 grados, relaciones uno con otro, ¿ok? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. La rutina de interpretación, cuando nosotros hacemos un EKG rápido, lo primero que hallamos es el ritmo, hallamos luego la frecuencia y hallamos luego el eje. Y luego ya pasamos a cada onda y segmento. Para hablar de un ritmo que sea sinusal, quiere decir que el nodo sinusal es el que está mandando la frecuencia de despolarización, tiene que tener estas condiciones. La primera condición es que la onda P sea positiva en D2. Si se dan cuenta ustedes, la derivada de D2 es una derivada que viene en este sentido, o sea, en el eje del corazón, la derivada de 2, en el eje del corazón. Por lo tanto, en una derivada de 2, la onda P siempre será positiva. Y el ABR, que está justo en contrario a la dirección de la derivada B2, será la negativa. ¿Okay? Onda P positiva en D2 y negativa en ABR. ¿Okay? Para un poco compensar y poder ver que estamos ante un ritmo sinusal. Lo otro es que la frecuencia tiene que estar entre rangos de 60 a 100, porque si vemos que hay frecuencias menores, como vimos al inicio, sospecharemos que la descarga será de otra zona del sistema de conducción. Lo tercero que hay que ver que cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS, de tal manera que nos explican de que una contracción auricular se sigue de una contracción ventricular. Todo ello va a poder entenderse de que es un ritmo sinusal. ¿Ok? Importante. La frecuencia cardíaca tiene varios métodos de selección. Un método es buscando, memorizando en realidad estos números, 300, 150, 175, 150, es buscando una onda R que coincida con una línea gruesa, y a partir de la línea gruesa, las siguientes ondas, pues vamos a ir disminuyendo en numeración hasta poder encontrar la siguiente onda R. Ahorita lo vamos a ver como un ejemplo práctico. Otro es verificando cuántos QRS hay en 6 segundos y eso lo multiplicas por 10. De una manera práctica lo usamos más en pacientes con fibrilación auricular, como para poder tener una proporción aproximada. ¿Okay? Y otro es buscando cuántos cuadraditos grandes hay entre R y R, y eso se divide 300 entre el número de cuadraditos grandes, o cuando son los cuadraditos pequeños, cuántos cuadraditos pequeños hay entre R y R, y dividimos 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. ¿Okay? Este es el primer método que les estaba mencionando, que es el método memorístico, que es más rápido, pero siempre y cuando se aplica en ritmos sinusales, no en cuando hay arritmias asociadas. Buscamos una onda, generalmente una onda que acceda con una línea gruesa, y a partir de la línea gruesa nosotros contamos, ¿no? Un QRS que acceda con línea gruesa, y la siguiente sería 300, 150, 100, 75, 60, hasta más o menos donde llega el siguiente QRS. Y más o menos la frecuencia cardíaca estaría entre 50 y 60, ¿no? Lo hice de manera aproximada, usando solo una parte, porque a veces no vienen pues las marquitas famosas que vienen en el papelito, que vienen así en pedazos, no vienen. Entonces, incluso esto lo puedes aplicar cuando no tienes ni siquiera los cuadraditos chiquitos, ¿no? Pero ahora los papeles vienen con cuadraditos chiquitos. Entonces, el método lo usaban más que todo antiguamente, cuando no venían pues las impresiones del cuadradito chiquito ni los cuadraditos grandes. Entonces como que te hacía la vida un poco fácil, ¿no? Pero tenías que aprenderte tus números, porque si te olvidas dónde caía la frecuencia, ¿no? El otro, acá está igualito, el mismo método, 300, 150, 100, 75, ¿no? O sea, es una manera muy práctica, pero recordando los números. Lo otro básicamente vendrían a ser los métodos. Acá esto es lo mismo del primer método, solamente que si cayera, por ejemplo, en algunas líneas intermedias y no en las líneas gruesas, cómo terminas de sacar la frecuencia exacta, básicamente en divisiones y proporciones, ¿no? Para poder hallar 75 de frecuencia cardíaca, no necesariamente un número redondo, sino también un número 73 de frecuencia cardíaca, ¿no? Dependiendo de las divisiones proporcionales. Pero bueno, no son de mucha utilidad, ¿no? Lo otro que sí se usaba bastante
En la práctica común, el ritmo es dividir nada más. Entre R y R, 300 entre el número de cuadrados grandes. O si tuvieras, por ejemplo, lo que hacemos más es R y R 1500 entre el número de cuadrados pequeños para ser más exactos. Y nos va recontra bien. Y cuando hay arritmia, lo que hacemos es en los papeles de EKG que vienen, generalmente hay unas marcas que implican un segundo, un segundo, un segundo. Contamos en un segundo cuántos complejos QRS aparecieron y contamos, ¿no? En los 6 segundos, o sea, 6 marcas que haya, contamos cuántos QRS hay. Imaginemos que hay 8 QRS en las 6 marcas. Quiere decir que hay 8 QRS, 8 descargas en 6 segundos. ¿Cuánto habrá en 60 segundos? Multiplicamos nada más por 10, será 80. Entonces, eso lo utilizamos mucho en pacientes con arritmia. Y en pacientes con ritmo sinusal hacemos la de que es 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. La del 300, 100, 150 no lo usan mucho en la práctica diaria, ya que tiende un poquito más al error. Respecto luego de hallar el ritmo y hallar la frecuencia, hallamos el eje, ¿no? El eje generalmente está entre menos 30 a más 120. Nosotros por academia tratamos de decirles que vaya de 0 hasta 90 grados, como para que te acuerdes siempre y no te estés peleando con nadie. Pero puede ir de menos 30 a más 120, ¿no? 30 para arriba, 30 para el otro lado. Pero 0 a 90 nos va bastante bien. La forma que te están describiendo aquí es la del método rápido. Todo esto de acá es la del método rápido. El método rápido nos va a permitir hallar qué tipo de eje, en qué tipo de, según en la derivada, cómo está nuestro eje, ¿no? Básicamente. ¿En qué consiste el método? El método consiste primero en buscar la onda más idiofásica. Si ustedes se dan cuenta, al restar la onda de arriba con la onda de abajo, la que más te acerque al cero en la resta será la onda más isoeléctrica, ¿no? Más idiofásica. Entonces lo que vamos a ver nosotros es buscar en las derivadas de D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, cualquiera de las 6 derivadas, buscamos la más idiofásica. Y luego de buscar la más idiofásica, vemos cómo quedó. Por ejemplo, un ejemplo. Imaginemos que estamos viendo 6 ondas, en el cual vemos que en D1 está así. Contamos acá que hay más 3 y acá hay menos 4. Por lo tanto queda menos 1. Quédate con el signo, ¿eh? Quédate con el signo, menos 1. Y luego vemos, ¿no? De la derivada D1, ¿cuál es que es la más idiofásica de todas las 6 que he visto? ¿Cuál es su perpendicular? Entonces tú ves de D1, su perpendicular será ABF. ABF. Entonces tú tienes en ABF2, tienes para acá y tienes la de arriba. Pero como a ti te salió el signo negativo al inicio, escogerás la de arriba. Quiere decir que el corazón, claro, es bien raro que te salga ese dato, pero quiere decir que el corazón está tirado para otra dirección. Tiene un eje tirado para la izquierda, prácticamente extrema, como si estuviera volteado el corazón. Entonces, así vas a desarrollar todos los cuadros de eje eléctrico cuando te solicite. Lo más normal es que te salga pues un menos 60, un menos 30 cuando esté el eje tirado a la izquierda, o un más 150 cuando el eje está tirado a la derecha, ¿no? Es un poco extremo el ejemplo que te he dado, pero es para que un poquito veas cómo es el tema. Por ejemplo, acá vemos 6 derivadas. ¿Cuál es la más idiofásica de todas? Me parece que es ABR. Me parece que es ABR la más idiofásica, ¿sí? Estamos acá y acá, ¿ya? En el caso de acá, como no hay cuadraditos pequeños, pero si se dan cuenta cuál de los dos es mayor, me parece que es esto, ¿no? Acá vamos a tener más espacio, acá hay menos espacio, o sea, hay tendencia a que tenga más positividad que negatividad, ¿no es cierto? Entonces, nada más positivo que negativo. Por lo tanto, es positivo, ¿no? La resta de ambos es positivo. Perfecto. ABR, ¿con quién tiene su perpendicular? Entonces tú tienes que dibujar acá D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Y D3 iba con ABR. Entonces de ABR buscamos D3. La derivada de 3. En tu cabeza haces tu eje. Pones D1, ¿no? Comenzamos con D1, luego ¿quién seguía? ABR, luego ¿quién seguía? D2, se salteaba, ¿te acuerdas? Luego sigue ABF, luego ¿quién seguía?
D3 y luego seguía ABF, ABL. Entonces nos tocó positividad en ABR perpendicular D3. Por lo tanto, la D3, ¿dónde estaba? Está acá la D3. Ahora, ¿será D3 positivo o D3 negativo? ¿Qué salió acá? Salió positivo al inicio. Por lo tanto, se va para este lado. El eje estará tirado a la derecha. Entonces, hablas de que hay un eje tirado a la derecha, teniendo en base las explicaciones que ya hemos dado. Muy bien. Perfecto. Entonces, igualmente acá, otro ejemplo práctico para que puedas trabajar lo que son el eje. Igualito lo trabajas como lo hemos visto acá. ¿Okay? Eje eléctrico, no se me ha preguntado, pero sí recuérdalo de cara a las preguntas de examen. Aquí está el eje cardíaco, como hemos visto, la colocación de los electrodos torácicos. La colocación, como tú sabes, son 12 vistas, se colocan 6 precordiales. Te estoy poniendo los espacios, siempre nos preguntan, a veces lo dejamos que lo coloque la enfermera, la técnica y nos olvidamos. B1, el cuarto espacio intercostal para esternal derecho, B2, cuarto espacio intercostal para esternal izquierdo. Luego del que colocas el B1 y B2, coloca el B4, porque el B3 lo vas a colocar entre el B2 y el B4. B4 se coloca en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Okay? Al mismo nivel que B4. Perfecto. Y estás estudiando pues las caras izquierdas de un corazón. Eso es lo que más te va a llamar la atención, ¿no es cierto? Muy bien. No hay ningún problema hasta aquí. Están los chupones colocados. Tienes que colocarlos con buen gel para que no se despeguen y sobre todo para que no haya alternancia eléctrica. Y las mujeres un poco por la mama y ese problema, pero igual se terminan colocando sin mayor inconveniente. ¿Ok? Todas las derivaciones, cómo se pintan las derivaciones de B1 a B6. Ustedes saben que B1 y B2 dibujan más que todo la cara septal del corazón, el septum. De B3 y B4 la cara anterior del corazón. Y de B5 a B6 más la cara lateral baja del corazón. Y mientras va del septum hasta la cara lateral, ustedes observan que la onda R va creciendo va creciendo en polaridad la onda R. Eso quiere decir que hay más músculo ventricular a despolarización. Mientras más se va acercando de la cara septal a la cara lateral, hay más músculo, por eso es que se despolariza más, por eso es que hay más onda R. Entonces es importante eso. Cuando describamos las ondas, describamos la onda P. La onda P sirve para la despolarización auricular. Es positiva en D2, negativa en ABR, tiene una duración menor de 0.10 segundos, es menos de 2 cuadraditos y medio, como siempre digo, de ancho y menos de 2 cuadraditos y medio de alto, y aparece antes de un QRS clásico. El complejo QRS que lo hemos visto nos habla de la despolarización ventricular, nos va a hablar de la onda Q, onda R, onda S, una duración que no debería pasar de 12, ¿no? 0.12 segundos, la derivación de menos de 120 milisegundos, en milisegundos como se usa actualmente en las normativas, menos de 120 milisegundos se habla de un QRS normal. Cuando veamos en arritmias la clasificación de QRS es QRS estrecho, QRS ancho, y el estrecho se le considera cuando es menos de 120 milisegundos, el QRS estrecho, que prácticamente vendría a ser un QRS normal por el tiempo. La onda T, pregunta de examen, muchachos, la onda T es asimétrica. La onda T demora en ascender y cae muy rápido. Tiene esta forma. Demora en ascender, miren, demora en ascender y cae muy rápido. Cuando ustedes observen una onda T que está muy simétrica, muy pareja, sospechen de que es una onda T patológica, porque la onda T normal es asimétrica, como lo hemos dibujado. Nos habla de la repolarización de los ventrículos con una duración en promedio menor de 0.25 milisegundos, ¿ok? Entonces, tiende que ser menor de 5 milímetros en derivaciones periféricas y menor de 15 milímetros en derivaciones precordiales.
es importantísimo recordar que puede ser negativa en D3 en obesos y en B1, B4 en niños, jóvenes y mujeres. Generalmente la onda T, cuando la vemos, yo siempre la busco la onda T en B1 y la onda T en B1 tiende a tener algún grado de inversión. ¿Ok? La onda T en B1 está invertida. Interesante porque en lo demás no los vas a ver así, tiende a haber un grado de inversión, por lo cual recuérdalo como pregunta probable de examen. La onda U se habla de que está en la fase final de la repolarización ventricular. Hablan de que son despolarizaciones de los músculos papilares que se van a presentar. Tienen una dirección positiva y una amplitud muy pequeña de menor de 2 milímetros. El intervalo PR o PQ, vamos a ver que en la suma de la onda con el segmento PR tiende a durar un promedio de 0.12 a 0.20 segundos. Cuando está muy corto hablamos de que hay un tipo de síndrome de preexcitación y cuando está muy largo hay algún tipo de bloqueo también para recordar. Y el intervalo QT, como tiende a estar generalmente como que influenciado por la edad, por el sexo, por los medicamentos, por todo, se tiende que hacer un intervalo QT corregido con la fórmula de Bassett, donde divides la raíz cuadrada de la división del intervalo QT que te salió entre lo que vendría a ser la raíz cuadrada propiamente dicha de los cuadraditos RR, ¿no? El QT clásico, el QT raíz cuadrada en el intervalo RR, los cuadraditos, el número de cuadraditos, y esto de acá es como que el QT lo corriges de tal manera que el valor normal es entre 0.34 y 0.42. En mujeres se le busca hasta 0.42, en hombres hasta 0.45, pero cuando está más elevado a 0.45 generalmente se habla de QT largo y el QT largo sí predispone, como les dije, a la muerte súbita y hay que tener bastante cuidado a la hora de ver este tipo de pacientes. La primera parte de la repolarización ventricular es el ST. Prácticamente el ST es un momento, un estado de reposo total del corazón y vamos a ver nosotros que tratemos de que no haya un supra o infradesnivel mayor de 1 milímetro, o sea, más de un cuadradito, porque puede dar lesiones establecidas por algún grado de isquemia, ¿no? Entonces el ST nos va a ayudar para muchos motivos, incluso cuando hay intoxicación farmacológica de algunos fármacos, cuando tiene un ascenso anormal, pero más cóncavo en los casos de pericarditis, cuando tiene un acceso más convexo en los cuadros de isquemia. Entonces todo eso hay que tenerlo presente. En algunos exámenes diagnósticos en cardiología es importante recordar, por ejemplo, la resonancia magnética, que se utiliza mucho para hallar la fracción de eyección, se utiliza mucho para estudiar cuadros hemodinámicos. Acá en Perú no somos de usar mucho resonancia cardíaca para hacer un estudio preoperatorio quirúrgico, no lo usamos de herramienta de rutina, pero sí como gol estándar de medida de fracción de eyección es ideal. Nosotros hacemos la fracción de eyección con ecocardiografía transesofágica o una ecocardiografía transtorácica, pero no usamos la resonancia magnética que se dice que tiene mejores rendimientos de exactitud de la fracción de eyección como parte de una medida de protocolo. Tan estructural no lo manejamos. Lo que son tomografías en corazón los utilizamos más que todo para ver el score de calcio. El score de calcio o el score de Agatston nos permite ver algunas placas de calcificación a nivel de coronarias para poder saber el grado de calcio que va a haber en estas y si algún bypass va a beneficiarla de una u otra manera. Tomografía cardíaca, muchachos, para calcificación, score de calcificación, y tomografía en general se usa más para la parte vascular torácica, en lo que vendría a ser estudio de aorta por disección, estudio de aorta por aneurisma. Usamos angiotomografía con contraste, pregunta de examen. No usamos resonancia de aorta, usamos tomografía de aorta para estudiar la aorta, ¿ok?
reconstrucción vascular, todo con tomografía. Resonancia no usamos mucho en cardiología, a diferencia del cerebro, que se usa mucha resonancia. En corazón no somos resonadores, somos más tomografistas para estudiar tanto la aorta como las coronarias con score de coronarias. Acá más, como vemos, aparte de hemodinámica, tendemos a hacer más cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco sí es el pan de día a día del hemodinamista cardíaco, en el cual se va a colocar un catéter que se introduce por la femoral o por la arteria radial y nos va a llevar hacia la raíz de la aorta. Al llegar a la raíz de la aorta ingresaremos a una de las dos coronarias y según la zona de afectación sospechosa de la coronaria, porque para eso nos va a ayudar el EKG, para guiarnos cuál es la zona sospechosa, y según eso vamos a introducir un catéter, una guía, vamos a tratar de navegar sobre la zona sospechosa y vamos a tratar y colocar un stent. En el caso que se requiera colocar un stent, en caso de que no sea necesario un stent y necesariamente una cirugía, se hará la intervención correspondiente, pero vamos a tratar de tratar el órgano diana de manera rápida. Es importante saber que el pan de día a día actualmente de la cardiología es la colocación de stent y angioplastía, y en caso de que esta no sea tributaria, la tendencia va a ser a hacer la cirugía propiamente dicha. El cateterismo cardíaco es fundamental, que recuerden, porque lo que vendría a ser síndrome coronario agudo, preguntado muchísimo en los exámenes, el cateterismo es lo que va a salir más adelante en boga. Las pruebas de esfuerzo que se utilizan en los pacientes generalmente es una prueba que nos va a permitir al inicio de todo estudio por consultorio poder definir si la lesión que tiene nuestro paciente es de causa isquémica o no lo es. Pacientes fumadores, pacientes con dolor torácico esporádico, clásico del paciente futbolista que llega a los 50 años, 40 y tantos años y te dice: doctor, juego un partido de fútbol, me duele el pecho un poco, pero me descanso, me reposo un poco y me pasa. Pero juego y me viene. Entonces tienes la duda de que puede ser una angina, por lo tanto lo sometes a lo que vendría a ser una prueba de esfuerzo, llevas a su frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos su edad, y luego de ello observas según protocolo que trabajes, por ejemplo el protocolo de Bruce de ergometría, y permites que el paciente pues tenga un ejercicio y según ese ejercicio pueda a ese corazón estresarlo y llevarlo a un grado de isquemia. Si llegara a un grado de isquemia, pues este paciente tiene alguna positividad en la prueba de esfuerzo. Luego que ha salido positivo en la prueba de esfuerzo, lo que tú vas a hacer es estudiar la cara del corazón comprometida en esa prueba de esfuerzo, por lo cual vas a solicitarle al paciente que se someta después de su prueba de esfuerzo, donde sí hubo alteraciones de la función miocárdica, a un ecocardiograma. El ecocardiograma te va a descartar alguna valvulopatía o alguna malformación estructural que pueda tener el paciente, y luego del ecocardiograma vamos a ver si hay normalidad o no hay normalidad. Según ello, según se observe alguna alteración funcional cardíaca, como sea la fracción de eyección, una dilatación anormal, una insuficiencia valvular, vamos a someter al paciente a un poquito más de estrés. Y ese poquito más de estrés es someter al paciente a una prueba mayor, que es un ecoestrés. Si el ecoestrés nos va a permitir saber qué cara, según el goteo de la dobutamina, y mediante el cardiólogo va viendo lo que vendría a ser las contracturas de las caras del corazón, y mediante va goteando la dobutamina vamos a poder ver alguna disfunción de motilidad cardíaca. Según el momento de la ecocardiografía y al observar el goteo de la dobutamina o otro fármaco que se esté utilizando para excitar más al corazón, vamos a observar la dismotilidad cardíaca. Y al observar la dismotilidad cardíaca vamos a identificar cuál es la cara que está comprometida, y según la cara comprometida podremos hacer un estudio, tomarle una foto con un cateterismo cardíaco y poder tratar esa zona de lesión. Es más o menos como es el algoritmo de manejo clásico que se hace en cardiología. Es importante saber definir bien las lesiones al inicio para luego poder ser tratadas a tiempo. Dentro del estudio, así como hay un estudio hemodinámico del corazón que hemos visto, hay un estudio electrofisiológico, y dentro del estudio electrofisiológico están las pruebas como el Holter. El Holter, o las pruebas domiciliarias, nos van a permitir estudiar en 24 horas todo el estudio fisiológico del corazón, el paciente, los cuadros de arritmias detectados que se van a presentar, todos van a poder ser estudiados muy detenidamente con la máquina de Holter, que va a registrar un electrocardiograma permanente durante las 24 horas y poder estudiar mejor las alteraciones de nuestro paciente.
Asimismo, también algunos métodos de monitorización de presión arterial ambulatorio como el MAPA o el AMPA van a permitir también controlar y tener un estricto análisis de cómo es el día a día de esa presión arterial. Bueno, esto respecto a métodos diagnósticos en cardiología que nos va a servir más adelante para las bases de estudio cardiológicas más importantes.